tardes, profesora. En el día de hoy pues vamos a presentar nuestro tema que trata sobre el aborto. Nuestro grupo está conformado por nuestros compañeros Liz Osorio Pérez, Yuranes Ochoa, Kelly Pertús Pérez, Ulises Charris e Iván Barros. Para empezar vamos a hablar acerca de qué es el aborto, ya que este tema es un tema controversial. Por esta razón hemos decidido hablar sobre él. Primero que todo, la palabra aborto proviene del término latino abortus, ab, que significa privación, y ortus, nacimiento. Su traducción sería sin nacimiento. Por lo tanto, el aborto es la interrupción del desarrollo del embrión durante el embarazo, cuando aún no ha alcanzado la madurez fetal o aquella capacidad suficiente para vivir por fuera del útero. También vamos a hablar sobre el tema legal acerca del aborto, cómo se ve en Colombia. La interrupción voluntaria del embarazo, también llamada IVE o aborto legal, es el procedimiento donde se busca terminar de manera consciente con un embarazo en curso. Muchos países son restrictivos sobre estas prácticas, lo que hace que algunas mujeres recurran a interrupciones o abortos de forma ilegal e insegura, poniendo en grave peligro su vida y salud. En cambio, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto va de 1 por cada 100.000 procedimientos. Vamos a ver también las diferencias que existen entre la IVE y el aborto. El aborto es cuando se practica este procedimiento de una forma rutinaria, de modo peligroso, en instalaciones o en lugares donde se pone en peligro la vida de la mujer. En cambio, lo que se llama IVE o interrupción voluntaria del embarazo, en principio es como si fuese lo mismo que un aborto, pero hay que tener en cuenta que detrás de la palabra aborto se esconden una serie de imaginarios relacionados con la ilegalidad, el miedo y, en el peor de los casos, el delito. La expresión IVE, interrupción voluntaria del embarazo, permite analizar una realidad desde el campo de la ética, la libertad y la autonomía de las mujeres, y posibilita una decisión desde la mirada de los derechos sexuales y reproductivos, que ante todo son derechos humanos. Bueno, ¿qué tipos de abortos existen? Existen dos tipos de abortos, como lo es el espontáneo o natural y el inducido. El aborto espontáneo ocurre cuando un embrión o feto es expulsado del útero de la mujer por causas naturales relacionadas, o en la mayoría de los casos por la salud y la edad de la mujer gestante. El aborto inducido, en cambio, es aquel que se realiza de manera voluntaria con asistencia médica o sin ella. Es recomendable que este tipo de aborto se realice siempre con asistencia médica para evitar prácticas inseguras y que pongan en riesgo la vida de la mujer. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos que existen para la IVE y de qué dependen? Los procedimientos varían de acuerdo con el tiempo del embarazo, las condiciones de salud de la mujer y el acceso a proveedores o a centros de salud que puedan ofrecer de manera adecuada y segura el procedimiento. Existen dos tipos de técnicas para realizar la IVE. Las dos técnicas para realizar la IVE son con medicamentos o quirúrgico. ¿Dónde solicitar la interrupción legal y voluntaria del embarazo o aborto? Si la mujer está afiliada a una seguridad social, puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo o aborto o en la EPS en la que esté afiliada. Si no está afiliada, tiene derecho a solicitarlo en el hospital público más cercano. Este procedimiento está incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud POS. No necesitas solicitar el procedimiento del aborto por escrito. Puedes hacerlo de manera verbal. En el caso de un embarazo por violación, deberás presentar una copia de la denuncia ante la Fiscalía. Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y EPS están obligadas a atenderte siempre y cuando tu caso cumpla con alguna de las circunstancias establecidas por la ley.
Profamilia ofrece este servicio entregando previamente la información necesaria para que puedas tomar una decisión con total conocimiento de causa. Esto se hace por medio de una asesoría en opciones donde se te informa sobre las diferentes alternativas que puedes tomar según tu situación y si te exponen los requisitos, riesgos y ventajas de cada una de ellas. Bueno, yo le voy a hablar acerca de las consecuencias del aborto. Después de las consecuencias, nosotros podemos tener tres tipos de consecuencias: las físicas, las emocionales y las psicológicas. Entre las más destacadas de consecuencias físicas podemos tener la esterilidad, los abortos espontáneos, los embarazos ectópicos, nacimiento de niños muertos, los trastornos menstruales. También tenemos las infecciones y las septicemia, que son las infecciones a la sangre. También tenemos los shocks hipovolémicos. Esos son aquellos shocks que tiene la mujer cuando tiene demasiado derramamiento de sangre, incluso puede perder la vida o un paro cardiorrespiratorio. También puede tener un shock séptico, que son aquellos cuando ella pierde la respiración o una infección muy grave y le puede dar un paro también respiratorio. También puede presentar coma, el útero perforado, la pentonitis, también los coágulos de sangre pasajeros, etc. También tenemos otras consecuencias que no son físicas sino emocionales. Ella puede presentar tanto llanto, suspiro, insomnio, pérdida de apetito y por tanto pérdida de peso también, agotamiento, tragar constantemente, nerviosismo, disminución de la capacidad de trabajo, vómitos, trastornos gastrointestinales, rigidez, y también puede presentar los efectos psicológicos que después del aborto van a quedar por ella durante un tiempo, que son culpabilidad, impulsos suicidas, sensación de pérdida, insatisfacción, sentimientos de luto, pesar y remordimiento. También va a presentar hostilidad, preocupación por la muerte, también pérdida de confianza en la capacidad de tomar de sus propias decisiones, también sentimientos como ira, rabia, conducta autodestructiva, desesperación, deseo de recordar la fecha de la muerte y preocupación por la fecha en que debería nacer en el mes de nacimiento. Voy a hablar de las causas del aborto. El principal problema del aborto es psicológico y es el miedo. El miedo por falta de capacitaciones económicas para alimentar al hijo. Este temor se debe a la falta de confianza en Dios, ya que lo más bello y lo más querido para una madre es su propio hijo. Desafortunadamente, en esta sociedad de consumo y de falsos valores en que vivimos, ha desvalorizado al niño desde venir a este mundo. Con su realismo se ha creado un falso temor. También sería el miedo a lo que digan sus padres y las demás personas. Cuando uno es joven y está embarazada durante el noviazgo, realmente pues los conceptos y los razonamientos humanos de padres y terceras personas en lo que vayan a pensar y a decir las demás personas, ante las leyes de Dios no se debe impedir que venga una criatura a este mundo. La vida la da Dios y Dios está por encima de todos los conceptos. Miedo a los 9 meses de embarazo y al dolor de parto. Muchas mujeres les da miedo al momento, se van al momento en que van a parir porque les da miedo los dolores de parto y se hacen la idea que de pronto vayan a morir hasta en el mismo parto. Todas las mujeres, al ser madre y al tener hijos, al tener los hijos y traerlos al mundo, si los animales que son irracionales se niegan este derecho, ¿por qué la mujer va a tener miedo si es una función natural que corresponde a la naturaleza femenina? También una de las causas es el problema de salud. Debemos de recordar que Beethoven, el gran músico, se asombró con su música divina y que todavía muchos escuchan. Aquellos que quieren dar alimento y aliento a su alma, su madre fue física y su padre alcohólico.
También una de las causas es la violación. La violación es un abuso horrible con efectos traumáticos para muchas de sus víctimas. Para una mujer que lleva en sus entrañas una criatura fruto de una violación no es ningún consuelo. El saber que el embarazo raramente ocurre en estos casos. Sin embargo, aún esta situación estamos hablando de un ser humano. Una mujer violada que escribió anónimamente en una revista dijo que había hecho la cita para hacerse un aborto y que la canceló. Sabía que lo que llevaba en sus entrañas era el bebé, que ahora pues tiene una hija maravillosa y le da gracias a Dios diariamente por no haber abortado. También una de las causas son los anticonceptivos hormonales, que muchas mujeres utilizan, ya sea pastillas, inyecciones o implantes, que se han hecho psicológicamente el propósito de no tener un hijo, y si quedan embarazadas se sienten frustradas con su propósito y muchas veces recurren al aborto. Estos anticonceptivos son una de las principales causas del aborto actualmente. Bueno, veamos desde el marco jurídico lo que es el aborto. ¿A qué se tiene derecho? La mujer tiene derecho a estar informada, a recibir una atención de calidad, oportuna y sin ser juzgada y respetando su intimidad y su decisión. ¿Hay un límite de semanas de gestación para abortar o interrumpir el embarazo? No, existe un límite de tiempo para la presentación de la denuncia y solicitud de una interrupción. Es importante siempre tener en cuenta que a medida que aumenta el tiempo de gestación, también se incrementa la posibilidad de tener complicaciones en el embarazo. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es un mecanismo excepcional mediante el cual una persona se exime de cumplir un deber al que está obligada por ley en razón de que sus convicciones más fundamentales se le impiden. Solo pueden recurrir a esta figura las personas que prestan directamente el servicio, es decir, los médicos. La objeción de conciencia es de carácter individual y debe justificarse. Una institución no puede realizar la objeción de conciencia como política interna para negarse a practicar la interrupción del aborto, ni obligar a su personal médico a declararse objetor de conciencia. En ningún caso, la objeción de conciencia puede convertirse en excusa para negar la prestación del servicio. Si un médico decide no practicar la interrupción o el aborto amparado en la objeción de conciencia, la EPS está obligada a remitir otro médico que sí la realice. Si es el único médico en el lugar que puede llevar a cabo la interrupción voluntaria del aborto o del embarazo, tiene la obligación de hacer el procedimiento con el fin de proteger sus derechos. Soy estudiante de Administración de Mercadeo del Politécnico Costa Atlántica. A continuación, yo tengo una invitada muy especial, su nombre es Juliet Herrera, y vamos a tratar sobre un tema muy controversial en todo el país, que es el aborto. Voy a realizarte una serie de preguntas y tú me contestas con base a lo que tú pienses, opinión personal. Okay. La primera pregunta, Juliet, ¿qué opinión tienes sobre el aborto? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa para la corporación. Referente al aborto, podría mencionar que pues como una medida o una puerta de escape para algunas personas que tienen un embarazo no deseado no sería, digamos, la mejor opción. Claro. Sin embargo, el aborto podría, en Colombia, tiene, digamos, 3 canales por los cuales legalmente se podría llevar dentro de la mejor forma, y esta legalidad se permite para el aborto solamente cuando, 1, se encuentra en peligro la vida de la madre, 2, cuando hay una malformación del embrión, o 3, cuando la madre ha sido violada. Entonces, con referencia a qué opinión tengo sobre el aborto, podría decir que es una medida que se podría aplicar para, 1, los casos que acabo de mencionar, o, digamos, en el peor de los casos, una medida a la que se recurre cuando hay un embarazo no deseado, dentro de lo cual existen una serie de cosas
que están de por medio cuando no se ha deseado, no se ha planeado dicho embarazo, puesto que se pone en riesgo la salud mental, emocional y física de la madre, así como la del niño que está por nacer. Juliet, la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿estás de acuerdo o no con el aborto? Bueno, referente a esto, podría estar y no de acuerdo. Uno, estaría de acuerdo sí, solo si la vida de la madre está en peligro, tal como lo dice la ley, o, por ejemplo, hay una malformación por parte del feto. Si es el caso de una violación y la madre, en este caso, no se encuentra, digamos, con los recursos psíquicos o los recursos como persona para poder asumir esto, entonces ya tendríamos mejor una puerta de salida dentro de la ley. Sin embargo, de la ley esto a veces se torna un poco tedioso porque es un proceso bastante largo. La tercera pregunta que tengo para ti, Juliet, es ¿cuáles son las razones que tiene una mujer para practicarse un aborto? Bueno, desde mi punto de vista podría existir varias razones por las cuales alguien llega a tomar la decisión, una mujer, de abortar. Bien, si hablamos, por ejemplo, de un embarazo no deseado, en adolescentes esta podría ser una medida que se adopta como la primera puerta de escape, pues si se es adolescente hay, digamos, un nivel de madurez bastante menor que traería consigo mucho estrés, muchas situaciones que de pronto y demasiados miedos también en la que es la joven madre. Entonces esto podría ser una de las causas. Otra de las causas pues que llevarían a una persona en el peor de los casos a tomar la decisión de un aborto sería, digamos, por motivos de salud, como se había mencionado anteriormente, malformaciones del feto. Y también, digamos, por razones económicas, cuando por ejemplo ya es un adulto joven, sí, y no se tienen los recursos o se han establecido, por ejemplo, también relaciones no estables con algunas personas y se llegan a no tener, digamos, la planeación de un embarazo, entonces esto se llegaría como a plantear a manera de propuesta a la que es una madre. Pensaría yo que podrían ser algunas de las razones por las cuales el aborto llega a ser una decisión de una madre. Y la última pregunta, Juliet, ¿crees que el aborto es un delito? Bueno, sencillamente los seres humanos precisamente los educan para la vida, ¿cierto? Y cada vez que alguien toma la decisión de interrumpir la vida de otro ser humano que está allí gestándose en el vientre materno, pensaría yo que podría llegar a ser un delito si y solo si ha sido un embarazo causado pero sin ser planeado y se ha recurrido a este ya como la opción que se tiene, de alguna manera no permitiéndole a ese otro ser pequeño que está dentro de la mujer que llegue a tener vida y demás. Entonces, ese es mi punto de vista. Listo, muchas gracias, Juliet. Esto ha sido todo por hoy. Espero que muchas mujeres en Colombia estén viendo toda esta reflexión, digamos, y tomen conciencia y precaución pues, para no tener un embarazo no deseado. Gracias.